Bueno, pues nada, empezamos con la presentación de los libros de esta tarde y queda muy feo, pero bueno, empezamos con el libro que escribió él y yo, y lo va a presentar él. Y no lo voy a hacer como lo hemos venido haciendo, porque normalmente ahora hemos ido presentando los libros, yo haciéndole preguntas al escritor. Entonces te lo hago yo a ti. Por ejemplo. Ah, vale. Pues como siempre haces, pero míralo a ellos. Sí. Hoy me voy a enmerar. Ahí. Ahora aquí poquita gente, aprovechalo. Sí, voy a aprovechar. Bueno, es que no es mi fuerte, el tema oral no es mi fuerte, el tema escrito se me da bastante mejor. Él es escritor. Yo soy escritor. Bueno, el libro que presentamos hoy, que se llama La memoria de la sombra, voy a empezar por el principio, que todo el mundo dirá, pues sí, es lo lógico. Bueno, voy a empezar por el título. La memoria de la sombra es un híbrido entre lo que fue la novela original en la que se basó la película, que se llama La memoria del agua, y la película que se llamó La sombra del quebrantahuesos. Al final jugamos un poco con el tema de que la memoria puede ser una especie de informe, una especie de resumen, vamos a llamarlo así, de lo que fue o lo que ha sido y es la película, que bueno, todavía sigue siendo, claro. Sí, hombre. Sigue siendo, esperamos que durante un tiempo. Esa perdurará. Esperemos. Entonces, el libro recoge la novela original, recoge también el guión y fotografía más anécdotas de lo que es el rodaje de la película, que eso es más cosa suya, porque yo al rodaje fui un día, no estuve mucho más, me dejó solo yo un día. Pero fijaros, si son importantes, que vinieron un día y salen en la película. Sí, hicimos un gisco ahí. Sí, tú también hiciste un gisco, pero bueno. Y su hija. Y mi hija también. Salieron los tres. Entonces, digamos que un libro raro. Yo creo que cuando lo empezamos a pergeñar un poco, miramos otro ejemplo y además miramos uno de Almodóvar precisamente, y efectivamente hay libros de guiones, suele ser relativamente normal, pero no es normal que se haga el libro del guión con la novela. Eso quiere decir que el escritor y el director no se han peleado. De momento de momento no. Y además incluimos lo de las fotografías, que sí nos gustó el libro de Almodóvar, que tenía muchas fotos y lo usamos, y creo que es uno de los aciertos del libro, porque cuando se ven las fotos se ven muchas cosas, cada una de ellas va con comentarios. Y por ejemplo está esta foto que efectivamente eso, y explica un poco lo que el director, son comentarios del director sobre todo. Sí, esta foto es espectacular. Hay fotos muy bonitas que luego evidentemente no salen exactamente igual en la película, porque esta foto es posterior a una escena muy tensa, además, en la que el protagonista y su mujer pues tienen una bronca bastante potente, y aquí están después de la bronca. Entonces, cuando lees la novela y lees sobre todo el guión, que es lo que es más directo con la fotografía, pues te da, yo creo que mucha información extra de lo que es en sí mismo la novela. Como decía, es un híbrido, porque la novela original, efectivamente, cuando se dice basado en la novela de no sé qué, es real. O sea, hay un salto enorme entre lo que fue la novela original y lo que es la película que se rodó. Incluso entre el guión y la película hay un salto también, porque luego el director va haciendo lo que le da la gana. Es así por lo menos este que yo conozco, los demás no sé si son así o no, pero es cierto que él, yo creo que va resolviendo problemas, porque es cierto que, y es una de las cosas que voy a incidir ahora, en que la historia original está rodada en la Sierra de Segura, porque está basada en un hecho que ocurrió allí, en la Sierra de Segura, en el Parque Natural de Cazorla sobre las Villas. Fue el hallazgo de unos huesos que no se sabía su origen, eran huesos humanos, y lo descubrieron en una cueva. Total, eso fue lo que me dio a mí el origen a escribir la novela. En el libro eso es así, y hay una serie de personajes que investigan, una serie de cosas que pasan, y digamos que en el libro no tienes cortapisas de ningún tipo, que es una de las cosas que siempre me decía cuando estábamos escribiendo el guión. Luego, después de mucho tiempo, la novela es de 2005, ganó un premio en Diputación y lo publicó la Diputación, y lo hemos retomado aprovechando lo que ha sido el estreno de la película. Es muy interesante lo que digo, porque a mí una de las cosas que más me ha enseñado a ver el cine de otra forma, aunque yo soy estudiante de audiovisual, pero una cosa es el estudio y otra la práctica, y es que a lo mejor en la novela original, en cuanto a una boda, que es lo más normal del mundo, una boda con muchos invitados, con mucha alegría, con mucha música, y eso vale dinero. En una película con poco presupuesto, pues claro, al final optas por la economía de recursos, económica, nunca mejor dicho, de dinero. Y si el año pasado se puso aquí la película, o sea que se ha visto aquí, pero lo cuento muy rápido. La escena en la que había 200 invitados, en la que había música a mansalva, en la que había copas, había comida, había de todo, este señor director, y visto lo que había, se la llevó a una habitación al lado, puso una música
de fondo y un ruido, digamos, de fondo, y la escena importante, que es verdad, que se desarrolla en la boda, se sigue desarrollando en la boda, pero no la ves. Y no pasa absolutamente nada. Y para mí fue una sorpresa agradable verlo en el cine, como otras tantas cosas, ¿no? El hecho de decir que bien ha quedado sin que lo que yo había imaginado, lo que yo había contado y tal, esté presente. Así que creo que es un acierto de lo que es la película. De la novela, la historia al final está basada en parte experiencia mía. Yo soy periodista, he trabajado bastante en medios y bueno, una investigación que hace un periodista. Digamos que cuando yo la escribí, partía de eso, de un hecho real que no se investigó, que esos huesos nunca se supieron de quién eran. Partía de un recorte que está aquí también del diario Jaén, del año 99, si no recuerdo mal. Este recorte, esto fue lo que me dio pie a mí a escribir la historia, ¿no? Esos huesos estaban empezando en esa época las reconstrucciones de rostro, en este caso por ordenador, imagino que la hicieron, ahora se hace mucho mejor. Pero eso no dio pie a nadie a que reclamara los huesos, a que alguien dijera que estas son familiares míos, que han desaparecido, que no se sabe lo que ha pasado. A mí sí me dio pie para la historia, así que es una historia inventada que nunca sabremos si es cierta o no. Y esa investigación que hizo el periodista, o que hace el periodista, le da pie para hacer una investigación, introspectiva hacia él mismo. Porque también ese pasado que nos ha descubierto, también tiene un pasado ignoto, que él no conoce. No quiero contar mucho más porque entonces reviento tanto la novela como la película, pero al final sí es un viaje al pasado en el que el lector, el espectador, conoce mucho más que los personajes que pululan por la historia. Bueno, esa en cuanto a la historia. Esta presentación cuando la comentamos Luis y yo, hay un momento que yo empiezo a explicar un poco el tema y luego me convierto en lo que soy habitualmente, que es periodista, y me dedico a hacerle preguntas a él porque... como comentábamos en su momento, en el libro se hace una especie de, ¿cómo diría yo? Un descubrimiento, una magia, digamos. Si la película fuera magia, lo que quiero decir, estamos desvelando algunos trucos. Es una de las cosas que hemos hecho en el libro, porque aparte decía antes, de la novela y guión, le estoy dando al aparte de la novela y guión, tiene unas cuantas entre anécdotas y curiosidades, ¿no? Una de las curiosidades, que fue de estas cosas que te encuentras en la vida, que no te esperas, en la película colabora un restaurante de Jaén que se llama Malac, que tiene, como se rodó en la Sierra Segura, tiene un menú, creo que se llama segureño o algo así. Bueno, no sé. Sí, creo que sí. O de aldeas perdidas. El menú se llama aldeas perdidas, curiosamente, que luego no ha dado para más cosas, fíjate. Ayer vimos las aldeas perdidas. Ayer, pues aldeas perdidas tiene él un menú que se llama así, porque está basado en comida de la sierra, es cierto. Y el ¿cómo se llama? El chef, digamos, del restaurante se llama Javier Jurado. Javier Jurado. Bueno, pues hablando con pusieron su patrocinio y demás. En la película sale la cuña, de hecho, del restaurante. Y se ofrecieron a venir a, no sé, de extra, de figuración. De figuración, efectivamente. Y vino, creo que en junio. Pues 3 meses después, a este chef pues le dieron su primera estrella Michelin. Entonces contamos en eso. Esto ya no cuento mucho más, porque si no, tampoco hay muchas anécdotas, porque no. Digamos que el libro, la película y todo lo demás nació con estrella, lo contamos ahí un poco, porque a él le dieron, la estrella se la había ganado antes, pero dársela se la dieron justo prácticamente después de rodar la película. Yo hoy no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque... Pero estoy hablando yo, entonces ahora tú te callas. Empezó con estrella porque la novela ganó, sí, también es verdad, sí, el premio a la mejor novela corta de Diputación de Jaén. Uh-huh. Vale, ya puedes seguir. Es verdad, lleva razón, que ha sido muy... Se quita medio él, pero es así. Sí, es verdad, lleva razón. Eso fue previo, luego esta estrella, digamos... Michelin, y luego el premio a la peli. Y luego el premio a la peli, efectivamente. Un premio en Barcelona que nos dieron que fue muy... que casi estaba llorando, efectivamente, como yo, como Madrid esta tarde, una cosa así parecida. ¿Ah, sí? Pero bueno, yo siempre le pregunto a Luis y además es una cosa que no se ha dado solo con esta novela, sino que creo que las 3-4 películas que ha rodado, menos una, me parece, están siempre basadas en libros. Entonces cuando leen... Menos una, que es la que menos se conoce, digo yo, ¿no? Sí, las demás todas. La de la cerveza es la que no está basada en libros. No, la AMA. La AMA, es verdad. La primera. La cerveza no la cuenta. No la cuenta. Pero las demás películas hasta ahora, sí, incluso las que tienen en cartera, están siempre basadas en novelas. Entonces, hoy te voy a cambiar la pregunta, pues lo normal que suelo preguntarle es qué ven las novelas para rápidamente ver que hay una película. Pero
¿Qué es lo que no ves para que escribas tú directamente los guiones? ¿Por qué no escribes tú directamente los guiones? ¿Cómo que no escribo? Sí, sin tener una novela detrás. Bueno, pues porque me gusta muchísimo la literatura, adoro leer, creo que es lo que más hago en mi vida diaria, con diferencia. Entonces, si ya hay una historia bien contada, el llevarlo al cine, a la pantalla, es algo todo un reto. Y me motiva mucho el llevar de la página a la gran pantalla. Y si un libro me gusta, me sumerjo en él. Y la pregunta que normalmente me hace, porque es una pregunta estupendísima, no sé, las 7 u 8 primeras páginas te digo si me vale para hacer una película o no me vale para hacer una película. No sabría tampoco explicar muy bien el por qué y qué hay dentro de esa historia para que, bueno, digan, mira, esta historia la puedo llevar al cine y seguro que a la gente le puede gustar o yo puedo hacer esa historia. Así que, bueno, pues sobre todo el reto. Pues yo que adoro y respeto tanto la literatura, el libro, pues es todo un reto el llevarlo. ¿Por qué no yo escribo el guión desde cero? Porque, bueno, soy más director que escritor. Vale, esa es una buena respuesta. He aprobado, la primera la he aprobado. Ahora se entienden muchas cosas. Bueno, para mí personalmente cuando escribí la novela, una de las ideas que tenía era utilizar lo mejor que tenía la Sierra de Segura, porque mi mujer es de... Uy, bueno, pues nada, una pequeña pausa. El Pues tema... esto es cine, puro cine. El directo, ya está. Sí, además, No pasa nada. Además no se mueve. Está... Este tiene descuento, este libro. Este tiene más sabor, tío. Cuando contábamos lo de Segura, yo le insistía mucho. Bueno, espérate, que ahí vale. a por esto, ¿no? A por un poco de pañuelo. La verdad que, mira, tiene buenas pastas, mira. No ha calado, ¿eh? No ha calado, ¿no? Ha calado por el... En la mesa sí, pero en el libro no. Sí, cierto. Es duro, es duro. Pues no tengo pañuelo. Nada, es vuestra oportunidad. Este libro vale un poquito más barato. Si andáis justo de dinero, es el momento de decir, ese me lo quedo. Tiene un sabor y un olor especial. Este lleva olor y todo. Yo ¿Cuántos tengo. libros se hacen con olor? Ninguno. Sí, yo tengo. ¿Tiene ahí? Yo dices que no se ha puesto. Sí, un poquito, pero es bonito porque le da ese aspecto a página antigua. Se ha mirado, ¿no? Es muy de cine eso, sí. Ya está, controlado. ¿Se verá la que ha liado Juan de? Bueno, le he liado quizá yo más poniendo el café detrás del libro, pensaba que no se iba a caer. Yo sé... Es que el café no trae nada bueno, te lo tengo dicho. Claro, a él le gusta que el gin tonic, pero ya le dije que queda feo en una mesa tomar gin tonic. Realmente me ha echado el alcalde Carajillo. Oye, esto córtalo luego. A ver si va a poner justo este momento. El Carajillo, el gin tonic. Desde luego está siendo lo más entretenido. Sí, Gracias. Sí. Diverso. Ahora caerá para allá. Bueno, ya está, pero... Yo creo que está preparado por los griches ya. Sí. No se mojó, ¿no? No ha llegado. Los micros han sobrevivido. Pues vamos a esperarla de todas maneras. Vale. Lo que ha dicho antes es una verdad como un templo. No, creo que no existe un libro igual, porque lo buscamos y no lo hemos encontrado, en el que en el libro está la novela, el guión, un álbum de fotos del rodaje, un escrito de él y un escrito mío, y en cada foto anécdota del propio rodaje y de esa foto. Yo creo que eso... Normalmente el escritor se suele, ¿no? Puede con el director decir, Normalmente el escritor y el director discuten y cada uno tira por un lado y por eso no existe este tipo de libro. Sí, suele haber... Nosotros no nos hemos peleado todavía y por eso antes de pelearnos digo, oye, antes de discutir conmigo, vamos a hacer un libro. Hicimos libro. No, pero lo hicimos ya después de la película, o sea que ya estaba... Sí, broma. La diferencia de criterio está ahí, pero es verdad que yo creo que cada uno tiene su papel. Una vez que termina eso y yo hice el co-guión con él, pero es verdad que la directriz cinematográfica, a lo mejor yo hice la parte más literaria o de limpiar más, porque es verdad que la historia central empieza a... ¿Cómo sería? Como si dejara la estructura base y lo demás, el plumaje, la vestimenta, lo que rodea a la historia,
es de cine. Y sin embargo la parte literaria es mucho más densa, más lenta, no sé. Creo que es muy distinto el lenguaje. Entonces creo que Muy distinto. el lector, el escritor, terminan aquí, yo creo que esto es lo central y luego, además, recuerdo haciendo el guión que hicimos muchas versiones, de la primera a la última hubo un montón y además cada vez va siendo como más sencilla, como menos adornado, por decirlo Sí, así, sí. ¿no? Y va quedándose en la esencia del ese. Bueno, decía antes que cuando escribí la novela, como mi mujer es de la Sierra de Segura, de Hornos en concreto, El pues mejor pueblo de la Sierra de Segura. Bueno, eso depende. No, ¿Con quién hablas? para nosotros sí. Bueno, para nosotros sí. Ya está. Entonces, yo lo que intenté fue que en la novela apareciera un Segura imaginario, que no es ni Hornos, ni es Segura de la Sierra, ni ningún pueblo allí, que reuniera lo mejor de la sierra. Y le insistí mucho en que me gustaría, y creo que lo ha conseguido bastante bien, que la película fuera como ese compendio de lo que es Segura, de lo mejor que tiene Segura, porque es verdad que tiene pueblos muy pequeñitos, cada uno tiene lo suyo, pero uno solo no hay ninguno que diga, oh, qué maravilla de pueblo, me tiraría aquí una semana, es complicado. Pero todos juntos sí que tienen esa visita. Entonces, yo lo que te planteo aquí es, las localizaciones cuando las haces, si las haces, bueno, has rodado aquí en Castillo de Locubín, Donde más he rodado. donde más has rodado ha sido aquí, entre aquí, la Sierra Sur y la Sierra Segura. Tú te vas a hacer serrano claramente. Yo creo que, claro, es que el AMA también la hice en Castillo de Locubín en 2014, o sea que... Sí. Y la ahí, feria, con lo cual... y en septiembre estamos aquí otra vez, o sea que... Con lo cual, efectivamente... Reincidente. Reincidente. Y fíjate que todavía me habla. Bueno, parece que me habla. Sí. Yo lo veo muy callado, el alcalde. Están los dos muy callados, Sí, sí. no terminan de estar muy convencidos. Entonces, en las localizaciones, ¿tú buscas más el escenario como, digamos, como espectáculo, como belleza, como eso, o como parte de la historia, como un personaje más en la historia? ¿Le da esa importancia? Sí, claro, es como un personaje más. Hemos hablado de que Castillo de Locubín, que para mí es muy importante a nivel cinematográfico, porque ha estado el AMA, ha estado en La Cuarta Bestia, ha estado en... me falta algo más por ahí, en cine. Ayúdame. Bueno, El Reencuentro. Es de futuro, que, claro. que también estará ahí. Pero bueno, por ejemplo, Castillo de Locubín, lo cojo como ejemplo porque estamos aquí. Evidentemente, cuando yo ruedo es un personaje más. En La Cuarta Bestia era importantísimo porque ocurrió aquí el hecho. Y en la AMA, que fue pura casualidad también, es porque el entorno era ideal para la historia. En el que vamos a rodar en El Reencuentro, pues igual, el pueblo será un personaje más. Y le daremos esa importancia. Y sacaremos lo bello del lugar. Por eso me gusta juntarme, como cuando hicimos allí, con los alcaldes o con la gente del ayuntamiento para decir, bueno, no vamos a sacar lo típico y tópico del lugar. ¿Qué calle podemos sacar ahora que no haya salido nunca y que realmente le quieras dar una importancia porque se lo va a ver medio planeta, como yo digo? Entonces, pues, se termina convirtiéndose en un personaje más, en algo muy, muy importante. Y en tener un protagonismo, en La Sombra del Quebrantahueso, la película, pues claro, en la sierra es importantísima. Y la gente le encanta ese mirador de Hornos con aquel espectáculo. Sí, el otro día estuvimos allí y lo comentábamos además con mis primos y demás. Es que sale más bonito en la película que en directo. Claro. Es una cosa sorprendente y es precioso. Lo de allí y dices, madre mía, qué maravilla. Pero sin embargo, la película es... Lo tratamos como un personaje más. Porque le damos esa importancia. Y claro, eso es básico. Estuvo aquí Luis Valverde. Y nos comentaba Luis Valverde que fue a ver la película con un amigo suyo. Sí, lo recuerdo. Y que se sentaban juntos en el cine y le dijo, mira, eso es Beas de Segura. Ahora está en Hornos. Mira, ya no está en Hornos. Porque claro, iba caminando sobre todo en la parte inicial, donde el periodista va con la cámara haciendo su foto y claro, gira a la esquina y aparecía en otro pueblo. Pero eso lo saben los que son de allí. Siempre pongo el mismo ejemplo. Un tío de Chinchilla del Norte no tiene ni idea que esos son pueblos diferentes. Porque, bueno, conseguimos, pues yo creo que conseguimos lo que... Una unidad de pueblo. Una unidad de pueblo. Sí. Así que es importantísimo y básico. Y sacamos, creo, lo más bello de Hornos, de Beas de Segura de la Sierra y de Orcera en la peli. Y es... Bueno, la gente sigue hablando de los paisajes de la película.
Así que evidentemente importantísimo. En Camino Negro pues pasa 3/4 lo Sí. mismo, que en Casa de Muñecas no, está rodando un teatro, Es distinto, es es distinto. distinto. Sí, el otro día pude ver Camino Negro, precisamente, y me recordó mucho, la siguiente pregunta está súper relacionada con esto, porque en el Quebrantahueso, o en la Memoria del Agua, cuando la escribí, estaba en 3 tiempos, digamos, en la Guerra Civil, en el año 68, y en una época actual más o menos, que en mi caso era en el año 2000, porque la escribí en 2005, no podía ser actual, y en Camino Negro. Camino Negro era en la época del COVID, justo en 2020. Entonces, es muy fácil, y lo digo como escritor de dos o tres cositas que he hecho, hacer una novela. Cosita. Cositas. No son cositas. Son novelas, bueno. ¿Quién No, ha ganado un premio Diputación? yo lo he ganado yo. Pues no son cositas, son Bueno, cosazas. pero es que me he leído ahora el de David Uclés y ya cualquier cosa me parece Nada, cosita. nada, ese es un pringado. Bueno, ¿A que no ha ganado el de Diputación? ese no ha hecho ¿Ves? falta. ¿Tú sí? Pues eso. Cuando escribí la novela es muy sencillo pasar del pasado y es muy habitual que haya esos flashbacks, esos forward. Otra pausa, un segundín, que está el siguiente autor. Venga. Invítalo que entre y que se siente. Santana. Ah, José Antonio, venga. ¿Quién no lo bebí? Otra, ahora viene más público. Ah, claro, no, es él, su mujer y el amigo. Se han parecido, casi. Claro. En el fondo somos 6. Nos vamos turnando. Ellos nos ven, luego nosotros los vemos. Sí, pues, yo lo que me voy. No, Como los un grandes- poquito, un poquito. Ahí, Los como grandes la autores, estrella. la estrella. La estrella, el Mick Jagger. ¿Era que lo invitase a entrar? No, que os pusiese ahí a hablar en la puerta. Pues eso, que él habrá escrito un gran libro, pero no tiene un premio de diputación. Sí, bueno, eso. Eso es. Pues eso. No te quites No, mérito y porque podría lo tienes. presentarse porque pasó de Jaén. Claro. Es un premio para la gente de Jaén y para los autores de Jaén. O, Buenas tardes. nacido o Buenas residente. tardes. Pues para ustedes, casi vamos a comenzar. No, nos presentamos y así sabéis por dónde vamos también un poquito. Les contamos un poco la historieta. ¿Se lo cuento ahí por encima? Venga. Que sé que te da... Sí, tú resumes más, sí. Oye, muy bien lo de Luis Valverde, ¿eh? Sí. Lo más interesante. Lo oí, lo hacemos. Sí, está pensado. ¿Qué tal? Bueno, un gusto que estéis aquí. Bienvenidos. Estamos presentando un libro que escribimos, bueno, un libro que escribimos mano a mano, que está basado, bueno, en la novela de él, que se llama La memoria del agua, y que, bueno, hicimos una adaptación a guión cinematográfico en la que yo hice la película, La sombra del quebrantahueso, y nada, estamos presentando el libro, pues así que nada, bienvenido, estamos ahí ahora mismo en pleno proceso. Bueno, estamos hablando del tema de la atmósfera, de los tiempos, lo complicado que es, lo fácil que es hacerlo en literatura y lo difícil que es hacerlo en cine. Y además es fundamental el conseguir esa unidad de tiempo. Hemos hablado antes de la unidad de espacio, de que un pueblo dividido en 4 parezca uno, eso creo que estamos consiguiendo. Y lo difícil que es encajar las piezas, lo complicado que es a la hora del vestuario. Por ejemplo, el Quebrantahuesos tiene muy poco. Ah, lo de los 3 tiempos. Sí, los 3 tiempos. Sin embargo, en Camino Negro tiene muchísimo. Mucha más presencia el pasado. Lo difícil que es tema de arte, de ajustar los espacios, la gente cómo va vestida, cómo habla, cómo se comporta. Cuando está escribiendo el guión, ¿tiene ya todo eso claro? O luego es muy importante la gente que trabaja en arte para dar ese toque final? Hombre, creo que lo más importante es el dinero. El presupuesto que hayamos conseguido. Entonces, Camino Negro había un poquito más y pudimos tirar un poquito más del pasado. Se nota. Sin más, tampoco es que... Yo creo que no hay tanta diferencia en metraje. No, bueno, sí, bueno, quizás haya mucho más en Sí, el yo creo pasado que de sí. Camino Negro. Sí. Por cierto, Camino Negro, ahora mismo, está la gala donde está nominada como mejor película. Ahora mismo sí. acaba de empezar. Sí, que lo mismo te llaman Sí, de hecho son las 8:20, estarán allí en la Blanes, gala. La película la tengo nominada como mejor película y la actriz es Arantxa del Sol y Cuca Escribano como mejor actriz, así que bueno, a ver si suerte y cae algo y si no cae nada, pues felices. Ahí hemos estado. Y dicho lo dicho, hombre, es importantísimo en cualquier tipo de película el tema del arte.
porque ese viaje al pasado, año 68, no es sencillo, nada sencillo. Pero bueno, la verdad es que, bueno, ingenio, como tú también, uno también, lo que has dicho de la boda, igual que la boda, el resto de escenas, el sentarnos en un lugar con el presupuesto justo y decir, bueno, Elena, que además es la misma, Ahí me da- y todavía me sigue hablando también, así que algo bien haremos. Y claro, y el decir, bueno, vamos a transformar esto año 1968. Y es difícil, es todo un reto. Y en la novela sí que está más presente el pasado, y seguro, ¿no? Sí, Y en la película no tanto por lo mismo. Y hay escenas muy importantes de la novela que tuvimos que decir, pues no, el Alcázar de Toledo en el año de la Guerra 36. Civil va a ser que no, porque sí, se iba un poco de presupuesto. se iba de presupuesto, ni siquiera para hacer una maqueta. Así que, Está bien, sí, sí. por eso lo más importante, fuera de bromas, y también lo has ido descubriendo, es pues, tener un poquito de presupuesto pues, para poder jugar un poco más y no ir allí con la lengua afuera. Así que bueno, la próxima haremos un poco más. 3 millones, la próxima 3 millones. 3 millones de razones De pesetas. para seguir viendo cine. Bueno, ya hemos hablado de las localizaciones, es decir, el espacio, hemos hablado del tiempo, de cómo representar esos saltos adelante y atrás, que como digo, en el cine son mucho más complejos y difíciles de conseguir. Y también, y lo voy a hablar primero como autor y luego como guionista en este caso, lo difícil que es encontrar los personajes que se ajustan a la imagen que tiene el autor cuando escribe o describe a esos personajes Y lo voy a poner con el protagonista, digamos, el periodista que me representaba a mí. Cuando yo escribí la novela tendría 30 años, 31 puede ser. Una cosa así. Ya. No tanto, no tanto. Tiene 38, Tengo fijaros 38. si tiene, si hace años. Sí, muy mal llevado. Y el protagonista tenía esa edad aproximadamente, tal vez un poco más joven y tal. Y claro, cuando hubo que hacer el casting, yo le insistí mucho, le dije, a mí me tenía que poner un chaval joven. De hecho, pensamos ya en alguien que tenía ya bastantes años, pero tenía pinta de joven. ¿Te pareces tanto a Carlos Sanz? Sí, sí, totalmente desclavado. Y después de muchos dimes y diretes, efectivamente, y de tocar alguna puerta de actores y tal, acabó siendo el protagonista y ese alter ego mío, digamos, que tampoco exactamente, pero bueno, digamos que era ese periodista que yo escribí, lo acabó haciendo un músico que tiene ¿cuántos años? Creo. Pues no ha cumplido Los 60, los 80, ¿no? Tampoco cumplirá nunca más los 40 ni los 50, creo, no, pero andará en 50, por ahí andará, Sí. ¿no? Por ahí. Sí, yo creo que 50 y algo, 50 y poco, sí. Entonces, lo curioso que hay, y en eso puede haber, cuando decíamos antes que los autores y los directores se pelean, pues puede haber mil motivos a pelearse, para decir, oye, que yo te he dicho que quería un periodista joven, con ilusión, con esperanza de ser un periodista de renombre, y me has puesto una persona ya que como mucho puede ser. Hoy Matías Prats cumple De 50 años en De hecho, profesional el informativo. actor Mira. tiene más años que tú ahora. Efectivamente. Creo Entonces, que sí. el cambio que tiene eso, y creo que, por ejemplo, Luis lo resolvió muy bien porque le dio al personaje cosas que no tenía el mío inicialmente. Es decir, tú puedes ser un joven con esperanzas, pero un poco, ¿cómo te diría yo? Hastiado de que no le den bola o no le den protagonismo, y puedes ser una persona con 50 años, hastiado también de la vida, y decir, bueno, me da un poco todo igual. Y es verdad que en eso el personaje sí consigue trasladar un poco, que es un poco pasota en lo que se le ve durante la novela. Bueno, yo creo que la pregunta, después de todo este preámbulo, que es muy largo y Sí, ya no sí. sabes lo que te voy a preguntar, No sé ¿de por qué dónde película estamos hablando? es en este caso la dificultad del casting, cuando tampoco tiene mucho presupuesto, y lo complejo que es mezclar actores profesionales que se dedican a eso íntegramente, que hay bastante en la película, con otros que no lo son. Y que curiosamente, y ya cuéntate una anécdota, el otro día había Ramón, por cierto, en Sur de la Sierra. Ramón. Curiosamente, como algunos personajes amateur se quedan en la memoria de mucho público. Sí. Bueno, hombre, claro, el tener a Aníbal Soto, que es una bestia, y Aníbal Soto, no sé si le ponéis cara, es un actor muy conocido, que es el protagonista de la peli, bueno, con Carlos Ann, poco protagonista, y bueno, y coger mucha gente del pueblo haciendo el casting, ¿no? Porque cuando yo hago un rodaje en un pueblo y me meto allí, me gusta hacer casting y coger gente del pueblo porque veo
Lo contaba Jeff Marr, no sé si te acuerdas, que decía Marr, dice, aquí yo ya tengo al asesino, ¿te acuerdas que lo decía Marr? Decía, al asesino, a la mujer que va a morir seguro esta noche, decía Marr, dice, me voy aquí con una historia. Y además hizo una foto de la torre de, bueno, en fin, pues eso es un poco la historia. Cuando yo hago el casting y van entrando, digo, vale, tenemos, digo, pues tenemos aquí para hacer una taberna fantástica. Bueno, pues ese es un poco el juego, ¿no? Y cuando hicimos, claro, el personaje del camarero, que no es un actor profesional, creo que es de los mejores actores de la película, de los que mejores lo hacen, y no es ni camarero ni actor. Y en el casting yo lo vi y dije, este es. Y me lo llevé a la peli. Claro, dirigir a esa persona puede parecer más difícil que dirigir a Aníbal Soto. Y yo creo que es al revés. Dirigir a Aníbal Soto es más difícil, por poner un ejemplo, Aníbal Soto, Ana Galán o alguien profesional, que a alguien que no es, porque es, di esto, dilo más bajito, ponte de esta forma, y te lo hace. Aníbal Soto le dice, ponte aquí. Ya, pero mi personaje, la psicología de mi personaje se pondría así, ven, ponte. No. Bueno, pues es más fácil dirigir, en este caso, a gente que no es profesional, fíjate, pero esa mezcla hace, en el Quebrantahuesos creo que está un equilibrio muy, muy sano y muy bueno. Y tener, pues eso, a Rafa Castillo, que yo creo que es pues un descubrimiento, que es el de la portada del libro, pues es un descubrimiento fantástico pues eso, de verlo actuar y decir, ostras, este nos puede hacer un buen personaje, que sale en La Cuarta Bestia. Lo habrás conocido el de la portada. Y en La Cuarta Bestia, cuando le hice el casting, dije, este puede estar fantástico. Y fue un descubrimiento así, y ya está en todo lo que hago, porque me encanta este hombre. Y con lo que ha dicho la primera pregunta, este preámbulo larguísimo que ha hecho, que me he perdido y me he encontrado, aunque no encuentro la pregunta, pero tampoco hallo la respuesta. En el comienzo de lo que ha comentado, claro, el protagonista de la novela, claro, es el alter ego de él, y yo en un principio sí era alguien joven. ¿Te acuerdas que era Alberto Amarilla? Sí. Que bueno, pues al final por agenda no pudo estar. Y bueno, me senté y empecé a pensar, digo, bueno, pues vamos a buscar un giro a ese personaje. Y bueno, de pasar de un chaval, bueno, Alberto Amarilla tampoco cumple ya los 40. No, tampoco. Pero lo aparenta. Pero aparenta un poquito más joven. Sí. Pues pasamos a este músico que es muy conocido en México, sobre todo, y que sabía que nos iba a abrir muchas puertas allí, y que espero que todavía pues se abran allí. Y bueno, pues a mí me gusta mucho el protagonista. Se parecen un montón, además, lo busqué, estuve viendo la imagen. Sí, además, si Juan de fuese músico haría la misma música que Carlos. Más o menos. Más o menos. Entonces, bueno, ese sí que es diferente a lo que él creó, pero bueno, creo que tiene cierto equilibrio también. Sí, una vez que está dentro de la historia, sí. Sí, porque, por ejemplo, el coprotagonista, que es Carlos An, que tampoco es actor, que es músico, ese sí que era un poco más difícil dirigirlo porque, claro, tenía mucho papel, claro. Un bohemio en la vida real, que va a su bola en general, que tiene con malas compañías, que son Bunbury, Andrés Calamaro, pues enderezarlo un poco para que tenga, pues bueno, una puntualidad, claro, es complicado y complejo, pero se portó de maravilla, porque fue puntual, se aprendió el texto, estaba siempre súper metido, y claro, ¿cómo lo diriges? Pues haz de ti, pero si ya eres un personaje. Es un personajazo. Es un personajazo. Bueno, el rodaje, esta es otra de las grandes diferencias que hay entre un escritor y una película. Como digo, el libro es un híbrido entre lo que es literatura y el cine. Y la reflexión al final que hace es, el escritor está en su casa solo, totalmente aislado en cuanto a que puedes pensar lo que quieras, puedes crear lo que quieras. Tú siempre me decías lo del ovni, dices, tú mete un ovni si quieres, pero luego en la película no va a salir. Es así de sencillo. Entonces, claro, tiene unas posibilidades ilimitadas. Sin embargo, cuando vas luego a la película te encuentras súper constreñido por el espacio, por el tiempo, la realidad, al fin y al cabo.
Claro. Aunque luego a ti te gusta mucho el surrealismo y demás, acaba haciendo eso. En el rodaje de 3 semanas, más o menos, que fue 3 semanas y pico en Segura, en dos partes, hubo mucho surrealismo. Cuenta alguna... ¿Algún chascarrillo del Un rodaje? chascarrillo surrealista. Se le gusta mucho a la gente que contemos alguna anécdota del propio rodaje en sí, que aunque entre comillas no tiene que ver mucho con el libro, pero bueno, está ahí ese alma. Voy a empezar por lo primero que ha dicho. Sí, la soledad del escritor, decía Luis Buñuel, tengo envidia de la soledad del escritor o del pintor, porque para hacer una película necesito, pues eso, un chorro de gente y contar con con uno, con el otro, y al final no estás nunca tú solo creando en tu espacio. Lo decía Buñuel y estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues algún chascarrillo, alguna anécdota, pues bueno, pues en la película, yo cuento, os contamos desde la chuletilla, claro, me estás deseando, si esa pequeña sonrisa, porque te encanta. Yo te dejo a ti El protagonista en la película, pues se pide, claro, estamos rodando en la Sierra de Segura, ¿y qué se pide? Pues una chuletilla segureña. Un cordero segureño. Entonces, bueno, pues la anécdota es que cada vez que cortábamos, el director de la película, no que no sé quién es, y la de arte se escondían y se comían la chuletilla para no tirarla a la basura. Claro, porque el protagonista, el actor que hacía de este personaje que se comía la chuletilla de cordero, es vegetariano. Entonces, bueno, claro, no terminaba de comerse la chuletilla, pero en venganza de obligarme a pegarme ese atracón de chuletilla a la fuerza, no decía corten hasta que no se echaba el trozo de carne a la boca. Entonces, ese gesto que pone es real, o sea, de la chuletilla, como ponía, pues, oye, pues no está tan mal. Creo que dejó de ser vegetariano después del rodaje y creo que algo de carne come ahora, así que enderezo algún camino que... y lo mismo con el tabaco, ¿no? En mi película sí que, claro, estamos hablando que está basado en otra época en la que la gente fumaba mucho. Claro, uno de los actores que se ve y que fuma mogollón en la película, la gente que ve la película dice, oye, pero pues, fumas mucho, ¿no? Que antes se fumaba mucho, ahora se fuma menos, pero en aquella época era una barbaridad y ese actor no fuma. Así que le costó mucho a Aníbal Soto, que como es un actor muy de método, su personaje, que estamos en el año 68, pues fumaba ducados y bueno, digo, no es necesario que fumes, que esto es cine. No. Y se iba y fumaba su ducado y demás, que no ha fumado en la vida. Ese no se ha echado a fumar, menos mal. y bueno, pues estas son unas anécdotas curiosas de cómo pues luchar con esas cosas que aparecen, ¿no? No, oye, yo no he fumado nunca en mi vida. Pues bueno, vamos a ensayar. Que parece fácil, pero no es fácil. Bueno, yo no quiero terminar sin decir que el libro, cuando lo escribí, no había, que yo recuerde, ninguna guerra en marcha, como por desgracia ahora sí hay. Pero es verdad que viendo la película, recordando cosas que escribía, quería hacer eso, un alegato contra la guerra, precisamente, que creo que la peli también, porque al final acaba sacando lo peor de la gente, la guerra, ¿no? O las consecuencias de la guerra. Yo quiero terminar con una anécdota también, en este caso la contaba John Huston, que es la anécdota de la cabra famosa, que le preguntaban a esa cabra que si le había gustado más el libro o la película. Después de esto estaba masticando la cabra el film de la película, ¿no? Y ya la cabra termina diciendo, me gustó más el libro, es decir, le gustaba más el papel, pero bueno, era una opinión de la cabra. Nosotros o yo en este caso, que además soy el autor y podría decir, pues me gusta mucho más mi libro, tengo que decir que al final la conclusión es que son dos lenguajes totalmente distintos, que siempre es muy complementario leer la novela y lo que es la película, y mucha gente que además lo dice y es la opinión en general, me gustó casi siempre más la película. Yo creo que es que no entienden eso, creo que son dos lenguajes muy distintos y que en general los directores hacen un gran esfuerzo por trasladar la esencia de la película, no se puede trasladar todo entero. Yo sí recuerdo que hay una película que a mí no me gustó nada, que fue A la Triste, pero claro, A la Triste tiene el problema de que no es un libro, es que eran 7 u 8, si no recuerdo más. 5. Bueno, eran muchos. Son 5 tomos que lo resumen en 1 hora y media. Claro, eso asegurado. Claro, es una dificultad extra. En general yo creo que es interesante y animo a la gente a que se lea la novela y vea la película.
No sé en qué orden, no sé qué opinas tú de eso. Hombre, lo mejor es... pues yo creo que lo mejor es leer la novela, como está todo en el mismo libro, menos la película. Es leer, bueno, primero el escrito del escritor de la novela, leer la novela, lo suyo sería un ejercicio muy bonito. De ahí pasar al guión y lo comparas y ver que hay un cambio importante. Y luego lo bonito sería ver la película, que también hay otro pequeño cambio, ¿no? Ese sería como un poco siempre, como él dice, teniendo claro que son dos lenguajes totalmente diferentes. No tiene que ver nada la literatura y el audiovisual. Y los lenguajes son muy diferentes y la historia, pues, la historia está, que es lo más importante, y la esencia está ahí, que eso también está. Aunque luego cada uno pues tiene su libertad. Estuvo su libertad al escribir la novela, yo al hacer la película. Así que el ejercicio es comprar el libro y leer libremente. Así que bueno, pues si tenéis alguna preguntita que realizar, es el momento, alguna curiosidad. No ha sido, bueno, sentí que ha dicho que toda una serie, un deporte de periódico, el diario Jaén, pero es real, o es imaginación tuya, Sí. esa novela. Bueno, yo soy aficionado a coleccionar cosas como esta, efectivamente. Yo cuando veo una cosa que me gusta, ya no lo hago porque tengo un montón y no termino de escribirla, pero tengo un montón de cosas que se salen un poco de la norma. Este es el recorte de, bueno, un trozo del periódico, es la parte de arriba, la parte superior de lo que se publicó. Y a partir de ahí, que serán unas 2000 palabras, pues surge la historia, porque evidentemente hay una curiosidad. Si alguien encuentra... De hecho hay un capítulo en la novela que se llama Huérfanos de todo. ¿Cómo puede ser, me preguntaba yo, que después de un montón de años nadie haya reclamado los huesos, nadie conozca a parte de la familia, nadie le suene absolutamente nada? A mí me llamó mucho la atención y de ahí surgió todo. El personaje central, este músico que lo interpreta, tampoco conoce su pasado. O sea que, digamos que en el pasado ocurre eso y en el presente también. No es una cosa tan rara. Y de hecho, personalmente, incluso, no sé si fue por esa época más o menos, yo también me encontré con una cosa del pasado que desconocía totalmente. Digo, pues a lo mejor esto es mucho más común de lo que yo pensaba. Pero sí me sorprendió el hecho de que con unos retratos robots que están bastante bien, porque a mí me parece que dan una sensación, por lo menos, de que el aire le puede dar a alguna persona. No lo ven allí al fondo. Sí, es que es muy pequeñito. Que nadie reclamara, porque además, claro, en una zona concreta. ¿Qué van a hacer? Esto se encontró en una cueva que se llama de los Pollos de la Mesa, creo que está en la parte más de Cazorla. ¿Cómo puede ser que una gente que pasa no van a venir de Asturias a tirarlos allí, a los huesos? Es una cosa muy rara. Además, hablando con el arqueólogo, ¿no? El espeleólogo, dice en la película una cosa que es real, ¿no? Dice, es que para ir allí hay que ir. O sea, que es que no te tropiezas de casualidad. Entonces, ¿cómo acaban los huesos así? Y nadie diga nada. Entonces, a mí eso me removió un poco por dentro el hecho de decir, aquí hay un secreto. Y ese secreto es que un poco contamos en la película. Es un secreto que acaba guardando el pueblo de Segura y que no quieren que se sepa. Y bueno, pues digamos que el investigador periodista pues intenta descubrirlo. No vamos a decir si lo consigue encontrar o no, pero bueno, sí. Nada, sí. Eso se queda secreto de sumario. Basado en hechos reales. Basado en hechos reales, pero solo esa parte del hecho, que es el inicial. El resto es inventado totalmente. Con personajes que sí pueden recordar a cosas que han pasado por allí y tal, pero yo creo que es más ficción que otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Sobre cine, literatura o guión. Es un curso ya, ¿eh? Sí, Es un curso. un cursillo avanzado. Acelerado. Bueno, pues entonces hacemos una pequeña pausa para que él prepare también y nada, pues muchas gracias.